Muchas gracias, Mónica. Para mí es un placer poder estar aquí. Hoy día desde la otra línea, ya más de la empresa privada. Durante 2 años fui la directora operacional del CECIR de Gobierno y estuvimos a cargo de operaciones y grandes iniciativas que hoy día también quiero compartir en una red que se creó justamente para nosotros, buscando la colaboración entre los países. Cuando preguntamos qué son los CECIRes, siempre vienen a la cabeza estas siglas que son un poco extrañas, que muchas veces cuando estamos también y nos presentan en los eventos, le dicen algo así como CER, CIRT. Entonces, ¿qué es el CECIR? Los CECIRes son equipos de respuesta. ¿Y cuándo nacen? Nacen alrededor de fines de los 80, donde a través de la colaboración nace la necesidad. ¿Cómo gestionamos? ¿Cómo nosotros nos posicionamos para poder generar una respuesta a un incidente de seguridad informática? Nace, la verdad es que por casualidad, tratando de probar un poco un malware en particular, este virus que también se denominaba en esos años como este virus Morrison. Entonces, este alumno, tratando de probarlo, lanza una gran infección y después resulta que se descontrola. Entonces, ¿cómo coordinamos que esa inyección que él mismo había creado, que había hecho, pudiese llegar a todas las instituciones las cuales habían sido afectadas? Y ahí finalmente surge la necesidad de crear algún tipo de respuesta que fuese común, algún procedimiento, contactos, que hoy día sabemos que nuestros puntos de contacto son esenciales en materia de la gestión de incidentes. Así es como la Universidad Carnegie Mellon encarga la creación de estos centros, que parten primero como una especie de SOC y ya después mutan con las características propias que tienen los CECIR. Otra pregunta que la gente siempre se hace, ¿es lo mismo un CECIR, un SOC o un CERT? La verdad es que entre CECIR y CERT no hay ninguna diferencia más que la denominación de origen que está patentada por parte de la universidad, y aquellos países que estamos aquí en Latinoamérica que nos cuesta un poco pagar nuestras patentes, no la usamos. Entonces a nosotros nos gusta llamarnos CECIR porque no tenemos que pagar por llamarnos CECIR. Sin embargo, si somos CERT, tenemos que obviamente pagarle la licencia a la Carnegie Mellon, donde está enfocado hoy día este rol. Y con los SOC, ya lo dijo hoy día Javier en la mañana, tenemos una diferencia porque parte es un trabajo integral. El SOC tiene este espectro de monitoreo, pero como hoy día vamos a ver, queremos llevar también a los CECIR a este 2.0. Y este 2.0 significa crear capacidades que ya no están solamente en lo que es natural y fundamental para un CECIR, que es obviamente la prevención, la detección y la resolución de los incidentes. Hace rato que ya entendemos que nuestros equipos de respuesta, y hoy día también el CCNCER nos da clases magistrales a través de cómo ellos están conformados y cómo han llevado después de 20 años a un estadio, a los CECIR, muchísimo más superior. Nosotros desde esta parte de la región los miramos y obviamente tratamos de replicar en mayor medida todo lo que estas buenas iniciativas, pero obviamente tenemos nuestras dificultades. Y estas dificultades son propias y compartidas por todos los CECIR de la región. Nuestra primera preocupación es que a veces no tenemos los recursos. Gracias a Dios, hoy día también tenemos financiamiento. Hoy día la OEA, el mismo INCIDE, el mismo CCN, a través del Banco Mundial y a través del BID, están inyectando recursos a la región. Por eso que es importante también que estemos al tanto de eso, seamos capaces de poder gestionar nuestros proyectos para que también recibamos ese tipo de financiamiento. Nadie va a llegar a nuestras casas a ofrecernos dinero para ciberseguridad, salvo algunos estados que tienen la suerte de que los dineros les son ofrecidos, pero también tenemos que buscar las estrategias para poder hacernos de esos recursos. Cuando nosotros vemos primero, ¿cómo nacen los CECIR en la región? Aquí yo diría que la OEA tuvo un rol fundamental. Ellos nos congregaron, nos ayudaron y nos financiaron para poder establecer nuestros primeros modelos de CECIR. Estos modelos de CECIR tenían una característica muy particular porque veníamos de la adversidad, no teníamos recursos, no teníamos profesionales, no teníamos las competencias y, lo más importante, no teníamos algo que nos entregara las atribuciones para poder actuar. Lo más importante para un CECIR es tener primero información que poder analizar. No todos los países tienen la posibilidad de tener redes de conectividad que les permitan poder revisar, capturar y analizar el tráfico. Entonces, hoy día tengo un CECIR que está súper bonito, que tenemos el logo, tenemos un nombre, pero ¿qué es lo que voy a mirar? ¿Qué monitoreo? ¿Tengo incidentes para poder analizar? ¿Cómo empiezo a generar esa carne que finalmente va a generar el músculo de un equipo que, como yo digo, siempre está constituido por dos aspectos, que también es una parte muy fundamental de los CECIR? Porque
Una cosa es la capacidad analítica, que hoy día el sector defensa lo tiene súper desarrollado, pero tampoco lo comparte. Entonces, aquí, perdón que lo diga tan abiertamente, yo creo que hace muy poco empezamos a hablar de ciberinteligencia. Y aunque ustedes saben hacer la pega, tienen el problema de que no la pueden compartir, porque tienen leyes que lo prohíben y el sector público-privado, que incluso está ligado al gobierno, que no es militarizado, no tiene acceso a esa información de inteligencia. Entonces, ¿cómo creamos nuestras propias capacidades de inteligencia que también están siempre al borde de la ley, porque finalmente la competencia está dada para los organismos de inteligencia de los países, como son las agencias nacionales de inteligencia, como son, por ejemplo, todas las Fuerzas Armadas, que hoy día también están teniendo sus propios CECIRes sectoriales? Entonces, importante, en este caso, nosotros ya establecimos el hito importante que fue la creación de estos CECIR. Hoy día nos conocemos, nos reconocemos y a través de, obviamente, este panorama de la región, aquí traigo un poco de las muestras de qué es lo que hemos estado haciendo. Nos juntamos bastante. Durante 2 años no pudimos hacerlo presencialmente, pero generamos una red amparada por CECIR América que nos permitió compartir nuestras principales falencias, nuestros principales dolores y, por supuesto, nuestros principales anhelos en materia de qué es lo que queríamos para nuestros equipos de respuesta. Aquí generamos en esta red algo que fue bastante innovador para nosotros, porque así como lo comentábamos desde la mañana, parece que notificar incidentes no siempre fue bien visto. Ojalá nunca me pasara nada, pero si me pasaba, también quería que quedara bien bajo la alfombra, primero porque mi jefe seguramente se iba a enojar y segundo porque tampoco teníamos una estrategia para poder salir, comunicar y poder actuar en base a algún tipo de procedimiento, porque no teníamos procedimiento. Entonces, lo primero fue cómo generamos esa capacidad de compartir información. Lo primero que hicimos fue ponernos de acuerdo, y en ese sentido la OEA nos apoyó muchísimo, fue en establecer una plataforma que se llama MISP, donde compartíamos información. Y si hoy día lo analizamos un poco en retrospectiva, que era muy innovador hace 2 años, hoy día sabemos que es absolutamente insuficiente. Compartir índices de compromiso es una parte de tal vez ayudar a la mitigación de la amenaza sistémica en la región, principalmente porque a veces nuestros índices de compromiso vienen de países que son potencias. Israel, España, que nos ayuda, ¿para qué decir? El CCN siempre nos mandan los correos con indicadores de compromiso, pero hoy día no es suficiente, porque los indicadores de compromiso se pueden bajar en cualquier sitio de Internet. ¿Dónde está el valor hoy día? En poder tener los analistas y la capacidad de poder investigar cuáles son las técnicas, cuáles son los procedimientos que se usaron para el ataque. Solo así podemos establecer medidas que sean reales y contundentes para poder hacer frente a los ciberincidentes. Y cuando preguntamos qué es lo que en verdad hoy día nos falta en la región, tenemos en toda la región CECIRes constituidos. Tenemos nuestros puntos de contacto, sabemos quiénes son, nos conocemos, nos reconocemos y además interactuamos en campaña. Tenemos ahora a través de Global Cyber una iniciativa muy buena que se llama Unidos por la Ciberseguridad, donde buscamos en un paper, levantamos un tema en concreto y recogemos la visión de todos los países de la región. El mes pasado tuvimos nuestra primera publicación y ya a raíz de esa publicación muchos países más quisieron sumarse entregando su aporte, su aspecto y entregar un testimonio sobre esta materia. Nuestros desafíos hoy día pendientes básicamente son 3. Primero, avanzar hacia este modelo de madurez, lograr un posicionamiento nacional. Los CECIRes tienen que ser reconocidos dentro de un Estado, legitimados. Esto quiere decir que necesitamos que las personas que van a ser nuestros usuarios o nuestros clientes, por llamarlo de alguna forma, nos conozcan y nos reconozcan. O sea, cuando hay un incidente de ciberseguridad, al primero que yo debiese pensar inmediatamente en notificar es a un CECIR de gobierno. Uno dice, ¿pero le voy a notificar al Estado lo que me está pasando? Por supuesto, porque seguramente tú eres parte de la infraestructura crítica de un país. Y tu funcionamiento es esencial para la continuidad. Por eso que generar estos modelos de colaboración que son tan virtuosos se generan solo en base a lo que nosotros conocemos mucho, que es la confianza. Y que yo sea capaz, el CECIR no puede ser una etiquetera. No puedo yo solamente reportarle un incidente al CECIR esperando que después no pase nada. El CECIR necesariamente tiene que tener la capacidad de poder gestionar, ayudar, acompañar a una institución. Y ojalá, finalmente, lograr y levantar cuáles son las acciones aprendidas sobre ese incidente, para que así, finalmente, tengamos efectiva prevención a futuro de lo que nos pueda pasar.
Cuando vemos cuál es el modelo de madurez hoy día, decimos que además a esta prevención, detección y resolución, tenemos que adicionarle un componente muy especial que es la auditoría. Generar lecciones aprendidas sobre lo que pasa, estar constantemente viendo si es que la forma como actuamos fue la mejor o si nuestros procedimientos en la práctica hay que reescribirlos, porque muchas veces nos falta calle, como decimos nosotros, nos falta tener incidentes para poder posicionarnos y decir, en verdad, en este caso en particular, debimos haber hecho esto. No todos los incidentes se pueden tratar de la misma manera. Un incidente de ransomware es absolutamente distinto a uno de denegación de servicio y la estrategia es distinta y para eso tenemos que estar preparados. Y como nosotros somos CECIR, estamos en dos lados de la moneda. El primero es que, ¿qué le digo a la institución que me está llamando, que está buscando mi ayuda? Voy a llevar a mi equipo Insight, por ejemplo, pero ¿qué pasa si a mí como CECIR también me están pegando con un ataque de denegación de servicio? Nos pasa mucho hoy día a través del fenómeno del hacktivismo. Los gobiernos también son blancos muy importantes. Y obviamente, ¿a quién voy a querer atacar? A un Ministerio del Interior, a un Ministerio de Defensa y, por supuesto, obviamente, al CECIR, que es el constantemente le está pegando a los ciberatacantes. Así que ahí también hay que tener ojo y precaución, finalmente, de establecer procedimientos que sean adaptables en el tiempo y adaptables también a cualquier tipo de situación. Aquí tenemos un modelo de madurez que yo creo que es el único que nace de Open Foundation CECIR, que establece este modelo de madurez finalmente que se llama SIM3. Nosotros en el CECIR de Chile, antes de nuestra salida, nos evaluamos. Es difícil, hay un montón, porque hacíamos muchas cosas en la práctica, pero nos faltaba la documentación, que es uno de los puntos más claves e importantes para poder pasar esta certificación. ¿Y qué es lo que mide? Mide 4 pilares fundamentales. Organización y gobernanza, que es finalmente cuáles son mis facultades, pero también cómo se relacionan todos estos otros factores. Cómo relaciono el factor humano con las herramientas y infraestructura que tengo y con los procesos y procedimientos que yo quiero establecer. Después tenemos un capital humano, y aquí la clave es que los capitales humanos de los CECIR son equipos multidisciplinarios porque los incidentes tienen que verse desde una forma multidisciplinaria. Porque no basta solamente con la contención. Hay dos aspectos que parece que a veces se nos olvida, porque estamos en la vorágine, ojalá, de tratar de contener inmediatamente lo que nos está pasando. Y aquí, dos aspectos fundamentales, comunicacional y legal. Hoy día, los comunicadores, los periodistas que están entrando en este sentido, y ahí, Mónica, te felicito por tu libro, que la verdad es que lo que hace es humanizar la ciberseguridad. Tenemos que dejar de hablar entre nosotros, si entre los expertos nos entendemos. Es la gente. Es el gerente de una empresa, es el presidente de un país, son los equipos que están abajo, los que han sido afectados, los que tienen que entender también lo que está pasando. Y eso, esa traducción entre este lenguaje tan técnico que tenemos y esta humanización de la ciberseguridad, los hacen los comunicadores, los historiadores, los periodistas, los sociólogos, quienes analizan estos fenómenos. Y por supuesto, después tenemos todo lo que tiene que ver con lo que es este posicionamiento real, que tiene que ver con todo lo que es el área legal. Hoy día los CECIRes tienen que tener áreas legales. Primero porque tenemos un fenómeno que hoy día con la pandemia se ha hecho extensivo en extremo, que es la inscripción de sitios fraudulentos. ¿Cómo lo bajamos? ¿Tenemos expertos que nos hagan esa pega? Hay algunas plataformas que uno aprieta un botón y efectivamente alguien te baja un dominio. Pero en la práctica no todos tenemos los recursos para poder contar con esas capacidades. Por eso que es importante que sepamos cómo se bajan los dominios. ¿Cómo generamos estas normativas sectoriales? ¿Cómo lo llevamos finalmente al hilo fino de decir cómo nos vamos a regular? ¿Vamos a tener una ley marco de ciberseguridad? ¿Cómo vamos a regular la infraestructura crítica? ¿Qué pasa con la ley de delitos informáticos? En la mayoría de nuestra región está absolutamente desactualizada. En el caso de Chile tenía 4 artículos y era del 93. O sea, nada nos hacía sentido hoy día porque no tenemos tampoco las herramientas legales. Después nacen también la necesidad de generar normativas sectoriales que nos ayuden a regular, mientras no tenemos ley marco, con algún tipo de gobernanza con respecto a las infraestructuras críticas de la información. Y esto es un poco el modelo de un posicionamiento nacional estratégico. Estas son, para nosotros, las propuestas de cuáles son las aristas que debiéramos estar mirando. El desarrollo de la industria y la sociedad civil es fundamental, porque finalmente toda la colaboración público-privada tiene que canalizarse.
Cuando yo soy capaz, como CECIR de gobierno, que entidades externas a mi institución, que no estamos obligados a reportar, me reporten, es un logro. Y ese logro se genera solamente a base de la confianza, de un trabajo, de estar al lado de las personas, de no ser el mirón yacusete. Si el CECIR no es eso, el CECIR es quien te debe ayudar, acompañar, porque somos la primera línea de ciberdefensa o de defensa de todas las instituciones. Después tenemos también algo que es muy importante, la cooperación internacional y un poco también lo que nos trae aquí, conocer a nuestros pares. La amenaza sistémica existe y cuando yo soy capaz de poder prevenirla y preverla, estoy un rango más abajo de ser víctima de algún tipo de incidente informático. La cooperación también genera esta estrategia de poder compartir estas lecciones aprendidas que también a nosotros como Chile nos pasó. Estuvimos durante un tiempo bastante golpeados en materia de, después de obviamente lo que pasó con el Banco de Chile, uno de los bancos más importantes de nuestro país, no es público, pero es uno de los bancos más importantes. Finalmente, después del Banco de Chile, vinieron otros bancos. Y tal vez esos ataques se podrían haber evitado si hubiésemos tenido la capacidad de compartir información o la madurez de poder compartir información. Después nos tocó el estallido social, donde en verdad nos golpearon. Conocimos lo que era el hacktivismo, que era una práctica que en verdad nuestros amigos españoles nos fueron a enseñar, nos capacitaron y nosotros también contamos un poco qué era lo que habíamos hecho y salimos bastante bien evaluados. Entonces, sobre estas situaciones hay que compartirlas porque no queremos que nos pase lo mismo. Y si nos pasa, queremos estar preparados también con una estrategia. Después tenemos un aspecto que es muy importante, que hoy día también está en todos los CECIRes, estamos trabajando en eso, que es la concientización. Esto no puede quedar solo en la esfera de los técnicos, sino que tenemos que avanzar hacia lograr que la ciberseguridad, como lo es una necesidad transversal. Desde la primera infancia lo estamos viendo y vemos cosas como el ciberbullying y el ciberacoso y parece que en marzo nos acordamos, en caso de Chile, cuando los niños entran al colegio. Pero esta es una actividad de siempre. En la mayoría de nuestros países tenemos un mes de la ciberseguridad, pero la ciberseguridad no es un mes. Es una tarea constante, permanente, donde tenemos que generar finalmente la educación que nos permita el día de mañana internalizar esos conceptos. Las buenas prácticas se internalizan. Y eso se logra solamente repitiendo, y para eso son las campañas, las investigaciones, los posts que sacamos y finalmente algunas revistas como nosotros o cuentos para niños, y así hay un montón de recursos donde podemos estar trabajando. El fortalecimiento de la industria se logra también con buscar el financiamiento, establecer cuáles son los lineamientos técnicos políticos, porque cuando somos un CECIR de gobierno, estamos metidos dentro de una institución que tiene un componente fuertemente político. Por eso que también la estrategia tiene que ir alineada y hoy día cuando uno escucha las palabras del ministro de Defensa, entiende que hay un país que está alineado con la ciberseguridad. Eso es lo que uno esperaría que pasara en todos los países de la región, lo cual lamentablemente no siempre pasa. Y después cuando decimos que vamos a avanzar hacia la creación de CECIRes sectoriales, pucha que son necesarios. ¿Y por qué? Porque el CECIR sectorial es el CECIR que uno espera tenga el más alto grado de conocimiento sobre un sector. ¿Quién más puede estar empapado de lo que pasa, por ejemplo, en el sector minero, que la misma gente que trabaja en la minería? Entonces, ¿por qué yo voy a venir a regular el sector minero si hay especialistas que saben cómo pasa? Pasa lo mismo con las sanitarias, con las eléctricas, que hoy día nosotros sabemos están siempre en manos de privados. Entonces, nosotros ya hemos cedido casi toda nuestra región, entonces nos quedan muy poquitos recursos que son propios del Estado. Y estando en manos de terceros, estando en manos de privados, necesitamos que ellos también generen este compromiso, porque afecta directamente algunas veces a la seguridad nacional y otras veces a la continuidad operacional de los servicios. Después, la creación de CECIRes sectoriales facilita mucho la coordinación. Y esta coordinación, que es sectorial, también se traspasa a una esfera nacional que después puede generar la instancia donde se transmiten estos datos como por la vía de la cooperación internacional. Y después porque es importante establecer que quienes vayan a estar a cargo de un CECIR sectorial van a tener las facultades normativas, sancionatorias y regulatorias, que es lo que uno espera que sean las facultades mínimas que tenga un CECIR. No sirve de nada si tenemos un equipo que es grande, bonito, pero que no tiene la capacidad de poder dictar normativas que puedan regular a su sector.
Tampoco sirve de nada que no tengamos la facultad de poder fiscalizar qué es lo que está pasando. Y, por supuesto, si no somos una región donde funcionamos en base a las sanciones y las multas. Entonces, si no tenemos sanciones y multas, entonces, ¿para qué voy a cumplir? Si nadie me va a fiscalizar y no tengo ninguna consecuencia, entonces, ¿para qué lo cumplo? Y eso es hoy día el modelo virtuoso que nosotros estamos planteando hoy día ya desde una empresa como Global Cyber, que nace también con la necesidad de generar este traspaso de estrategias internacionales a los actores involucrados y sobre todo también a un equipo que hemos conocido, no solo en la región, sino que también nos hemos extendido un poquito y eso nos genera una cultura diferente, una amistad también que nos une y como siempre nos gusta decir, la ciberseguridad es un compromiso permanente de las organizaciones en beneficio hoy día de las personas. Así es que muchas gracias y espero que tengan un feliz almuerzo.